Estás despedida. Consideralo mi regalo para ti. El mensaje de texto se grabó en mis retinas mientras estaba allí, con mi vestido de novia puesto, aún con el ramo en la mano. Hacía apenas unos instantes que había dicho, sí, acepto. Al amor de mi vida. Ahora, en el vestíbulo de la iglesia, rodeada de arreglos florales flotantes y el murmullo distante de los invitados emocionados, miraba mi teléfono con incredulidad. Tate Lawson, el hijo de mi jefe, el hombre que había hecho de mi vida laboral un infierno durante 3 meses, había elegido mi día de bodas, justo mi día de bodas, para despedirme. Le mostré el mensaje a Karen, mi flamante esposo. Su reacción me sorprendió. En lugar de indignarse, una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Tomó mis manos temblorosas, besó mis nudillos y susurró, revisa tus mensajes después. Hoy nos pertenece a nosotros. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Acababa de perder mi empleo como jefa de proyectos en la firma de arquitectura más prestigiosa de la ciudad. El puesto por el que me había dejado la piel, la carrera que había construido durante 2 años de dedicación absoluta. Pero algo en los ojos de Karen me decía que debía confiar en él. Así que silencié mi teléfono, lo guardé en el bolso de mi dama de honor y caminé junto a mi esposo por las grandes puertas de la iglesia, bajo una lluvia de pétalos de rosa y vítores. 3 horas más tarde, durante nuestro primer baile, Nema, mi dama de honor, se acercó corriendo con los ojos muy abiertos. Waverly, tu teléfono no deja de sonar. Tienes 108 llamadas perdidas. Revisé la pantalla, llamadas de la oficina, de compañeros de trabajo, y 17 de un número que reconocí al instante. Gregory Lawson, el propio dueño de la empresa, el padre de Tate. Y fue entonces cuando comprendí que esto no era solo un despido. Era el inicio de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Antes de continuar, si estás disfrutando la historia, por favor tómate un segundo para darle like y suscribirte. Muchos oyentes escuchan estas historias pero nunca interactúan, y eso significa que podrías perderte futuras publicaciones cuando el algoritmo te ignore. Créeme, querrás saber cómo termina todo esto. Volviendo a mi pesadilla de boda. Mi nombre es Waverly Abramsey, y hasta ese mensaje de texto, yo era el corazón palpitante de Crescent Design Studio. Soy meticulosa por naturaleza, del tipo de persona que clasifica por colores hasta las listas de compras y que puede detectar un error de medidas en planos arquitectónicos desde el otro lado de la sala. Mis colegas me llamaban la base de datos. Porque recordaba cada preferencia de cliente, cada detalle de proyecto, cada fecha límite sin necesidad de revisar notas. Mis padres fueron ambos maestros que valoraban la precisión y el trabajo duro. Cuando mi padre sufrió un derrame cerebral en mi primer año de universidad, estuve a punto de abandonar para ayudar a mi madre con las facturas médicas. En vez de eso, doblé mi carga académica mientras trabajaba de noche en una imprenta. Me gradué con honores en gestión de proyectos arquitectónicos, con especializaciones menores en sistemas informáticos y planificación urbana. Así fue como llegué a Crescent hace 2 años. Gregory Lawson, el fundador, reconoció mi inusual combinación de conocimiento arquitectónico y pensamiento sistémico. Me contrató para modernizar su enfoque de gestión de proyectos. Diseñé un sistema propio desde cero, que rastreaba cada versión de plano, cada petición del cliente, cada asignación de presupuesto y cada solicitud de permiso. El sistema funcionó de maravilla. Los tiempos de finalización de proyectos cayeron un 30%. La satisfacción de los clientes aumentó. Gregory me llamó la mejor inversión que había hecho la empresa. Entonces llegó Tate. A sus 32 años, Tate Lawson había pasado por 3 divisiones distintas de la compañía de su padre, sin encontrar nunca su lugar. Tenía la mandíbula cuadrada y la postura segura de su padre, pero nada de su visión empresarial ni de sus habilidades con la gente. 3 meses atrás, Gregory anunció su semi-retiro y promovió a Tate como director del departamento, mi supervisor directo. La atmósfera cambió de inmediato. Donde Gregory buscaba mi opinión, Tate me excluía de las reuniones. Donde Gregory alababa mis innovaciones en público, Tate se atribuía mis ideas. Cuando organicé sesiones de capacitación para documentar mi sistema y que otros pudieran usarlo, Tate las canceló calificándolas de gastos innecesarios. Fue en ese tiempo que conocí a Karen, mientras entregaba los planos para el mayor proyecto de Crescent hasta entonces, una revitalización del centro valorada en millones.
Él trabajaba en la oficina de permisos de la ciudad, ese hombre tranquilo y reflexivo detrás del mostrador que se tomaba el tiempo de revisar cada entrega a fondo en lugar de solo estampar un sello. Conectamos primero en discusiones sobre planos, después en pausas para café y luego en cenas. Karen se convirtió en mi refugio frente al ambiente cada vez más hostil en el trabajo. Lo que no sabía entonces era que él ya estaba notando patrones preocupantes en las entregas de Crescent, específicamente en aquellas que Tate había manejado personalmente. 2 meses después de iniciar nuestra relación, Karen me propuso matrimonio. Planeamos una boda pequeña y rápida, en parte porque éramos personas prácticas que no necesitábamos excesos, y en parte porque yo sentía que mi puesto en Crescent se volvía cada vez más precario. Tate llevaba semanas hablando de reestructuración y optimización. Jamás imaginé que realmente me despediría el mismo día de mi boda. Mientras la recepción continuaba a mi alrededor, me excusé y fui a la suite nupcial a escuchar el buzón de voz de Gregory. Waverly, soy Gregory. Llámame de inmediato. Tate no tenía autoridad para despedirte. Ha habido un error terrible. Te necesitamos. La fecha límite para la entrega del proyecto del centro es el lunes, y nadie puede acceder a tu sistema. 6 mensajes más siguieron, cada uno más desesperado que el anterior. En el último mensaje, la voz de Gregory había perdido su seguridad habitual. Waverly, por favor. El equipo de desarrollo de Westside amenaza con marcharse. Nadie encuentra las representaciones actualizadas. La contraseña que Tate pensó que funcionaría no sirve. Estamos paralizados. Me senté en el borde de un diván de terciopelo. Mi vestido de novia se acumulaba a mi alrededor y sentí algo inesperado. Poder. Durante 2 años había construido un sistema tan intuitivo para mí que lo navegaba sin pensar, pero tan complejo que nadie más podía usarlo sin la formación adecuada. Formación que Tate había impedido una y otra vez. Yo era la única persona en vida que entendía plenamente cada función, cada atajo, cada medida de seguridad que había incorporado. Y ahora, en lo que debía haber sido el peor día profesional de mi vida, tenía todas las cartas en la mano. Karen me encontró allí, mirando mi teléfono. Se sentó a mi lado, con cuidado de no arrugar mi vestido. Debería contarte algo, dijo en voz baja. Los planos que Tate ha estado enviando a mi departamento. Los ha estado alterando después de que el equipo de ingeniería los apruebe. Elimina medidas de seguridad, sustituye materiales por otros más baratos, cosas que jamás pasarían una inspección adecuada. La sangre se me heló. Eso no es solo poco ético, es peligroso. Karen asintió. He estado documentándolo todo. Pensaba denunciarlo la próxima semana, pero ahora entiendo por qué sonreíste al ver el mensaje de despido. Esto no era un retroceso. Era una oportunidad. Una que me liberaba de toda responsabilidad legal mientras dejaba a la empresa completamente indefensa sin mí. ¿Qué deberíamos hacer?, pregunté. Karen sonrió. Nada. No hoy. Hoy bailamos. Mañana valemos a vais para nuestra luna de miel. Y cuando regresemos, besó mi frente. Redibujaremos todo el paisaje. Regresamos a la recepción y bailé como una mujer sin una sola preocupación en el mundo. A medianoche tenía 212 llamadas perdidas. Durante nuestra semana de luna de miel, las llamadas continuaron. Todas fueron directo al buzón. Los mensajes de Gregory pasaron de urgentes a desesperados y luego a casi suplicantes. En nuestro tercer día en Bise, mientras Karen y yo bebíamos agua de coco fresca en la playa, Gregory me ofreció triplicar mi salario si volvía. Eliminé el mensaje. Sin responder. 2 días después, me ofreció participación accionaria en la firma. De nuevo, no respondí. Karen me observó rechazar esas ofertas increíbles sin hacer comentario alguno. Comprendía algo fundamental sobre mí. Esto nunca había sido por dinero. Era por respeto. Sabes, dijo mientras mirábamos la puesta de sol en nuestra última tarde en Bise. Hay una vacante en el equipo de consultoría del Departamento de Planificación Urbana. Necesitan a alguien que entienda las presentaciones arquitectónicas desde ambos lados. Alguien que pueda crear directrices para protocolos adecuados. Lo miré intrigada. Estás sugiriendo lo que creo que sugieres. Estoy sugiriendo que empieces tu propia firma de consultoría con la ciudad como tu primer cliente. Te pagarían por tu experiencia creando sistemas que detecten exactamente el tipo de recortes que hacía Tate. La idea echó raíces de inmediato. Para cuando nuestro avión aterrizó de regreso en casa, ya había redactado un plan de negocios en mi tableta.
Tres días después, Register Precision Protocol Consulting. Mi teléfono sonó minutos después de que la inscripción se hiciera pública. Gregory Lawson. Por primera vez en 2 semanas, contesté. Waverly. Gracias a Dios. Estamos en crisis. El proyecto del centro está detenido. Los clientes se marchan. Por favor, pon tú el precio. Lamento escuchar eso, Gregory, respondí con calma. Pero ya no estoy disponible para empleo. He fundado mi propia firma de consultoría. Entonces contrataremos tu firma. Cobre lo que cobres, lo pagaremos. Dejé que el silencio se alargara entre nosotros. Mi primer cliente. Karen recibió un ascenso en la oficina de permisos por su postura ética. Compramos nuestra primera casa, una vivienda antigua con buena estructura y un potencial increíble, justo como nuestra vida juntos. 1 año exacto después de mi boda. Llegó a mi oficina un sobregrueso color crema. Dentro había una carta escrita a mano por Gregory Lawson. Querida Waverly, comenzaba. Algunas deudas nunca pueden pagarse por completo, pero el reconocimiento es el inicio de la expiación. He pasado este año reconstruyendo lo que mi hijo y mi propia negligencia destruyeron. Tate ha completado un programa de ética profesional y ahora trabaja en un puesto junior bajo estricta supervisión. Entiende la gravedad de sus actos. Crescent tiene nuevo liderazgo y nuevos protocolos. Hemos renovado cada sistema y cada proceso de entrega. Somos una empresa diferente ahora. Te escribo para pedirte si considerarías reunirte conmigo, no para regresar. Entiendo que ese puente está, en efecto, reducido a cenizas, pero para que consultes nuestros nuevos sistemas y asegures que nunca volvamos a fallar la confianza pública. Aceptes o rechaces, quiero que sepas que mi respeto por ti no ha hecho más que crecer. Tenías razón al mantenerte firme, razón al proteger al público, razón al exigir algo mejor. Con sincero pesar y admiración, Gregory Lawson. Le mostré la carta a Karen esa noche. ¿Qué piensas? ¿Debería reunirme con él? Karen lo consideró con calma. ¿Cuál sería tu propósito al ir? Cerrar un ciclo, vindicación, curiosidad profesional. Reflexioné sobre su pregunta. Todas esas cosas, supongo. Y quizá para ver si un cambio genuino es posible. Entonces creo que tienes tu respuesta. Programé la reunión para la semana siguiente. Cuando mi asistente me dijo que Gregory había solicitado que el encuentro fuera en las oficinas de Crescent y no en las mías, estuve a punto de cancelarlo. Regresar a ese edificio se sentía como retroceder, pero la curiosidad ganó. Al llegar, la recepcionista, un rostro nuevo que no reconocí, me recibió con una deferencia inusual. Señorita Abrams, el señor Lawson la espera en la sala de conferencias principal. Mientras caminaba por los pasillos noté cambios significativos, caras nuevas, una energía distinta, sistemas renovados visibles en las pantallas. Al pasar por los puestos de trabajo, me di cuenta de que realmente habían comenzado de nuevo. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Entré para encontrar no solo a Gregory, sino también a Tate, sentado rígidamente junto a su padre. Gregory se levantó para saludarme, pero Tate permaneció sentado, con la vista clavada en la mesa. Waverly, gracias por venir. El apretón de manos de Gregory fue firme, pero su rostro parecía envejecido mucho más que el único año transcurrido. El estrés había tallado nuevas líneas alrededor de sus ojos. Me senté frente a ellos. Tu carta fue inesperada. Al igual que la lección de este año, replicó Gregory. Pero necesaria. Miró a su hijo. Tate tiene algo que decirte. Tate finalmente levantó la mirada. El brillo arrogante que recordaba había desaparecido de sus ojos, sustituido por algo desconocido. Humildad, o al menos lo más cercano a ella. Te debo una disculpa, dijo con la voz apenas audible. Lo que hice fue poco profesional, vengativo y potencialmente peligroso para el público. No hay excusa para mi comportamiento. Sus palabras sonaban ensayadas, pero la vergüenza enrojeciendo su rostro parecía genuina. Aún así, una disculpa no podía borrar el pasado. Disculpa anotada, respondí, sin aceptarla ni rechazarla por completo. Gregory Carraspio. Hey, más. Deslizó una carpeta por la mesa. Esta empresa se ha reconstruido desde los cimientos. Nuevos protocolos de seguridad, nuevos procesos de revisión, una nueva estructura de liderazgo. Tate ya no está en la dirección. Está reaprendiendo el negocio correctamente esta vez, desde abajo. Abrí la carpeta. Dentro había una visión detallada de sus nuevos sistemas. Sorprendentemente exhaustivos, debía admitirlo,
junto con un contrato de consultoría que ofrecía una tarifa considerable por mi revisión y recomendaciones. No te pedimos que regreses, aclaró Gregory. Solo que evalúes nuestro nuevo enfoque, para asegurarnos de que el cambio es real. Mientras revisaba los documentos, Tate se levantó de repente. ¿Hay algo más? Su voz se quebró ligeramente. Salió de la sala y regresó momentos después con un sobre más pequeño, que colocó frente a mí con las manos temblorosas. Dentro había un cheque por el valor exacto de toda mi boda, hasta el último centavo del último arreglo floral. ¿Cómo supieron esa cifra?, pregunté, recelosa. Tu organizadora de bodas es la mejor amiga de mi prima, admitió Gregory. Pedí el total. Quería que fuera exacto. Tate habló de nuevo, esta vez con más firmeza. Considéralo nuestro regalo para ti, aquel que pretendí darte cuando no tenía ningún derecho. Una oleada de ira me recorrió. ¿De verdad? ¿Pensaban que el dinero podía arreglar esto? ¿Qué podían comprar su regreso a la ética? Antes de que pudiera responder, Tate colocó una pequeña memoria USB junto al cheque. Esto también te pertenece. Es todo el sistema de gestión de proyectos que creaste, con todas las contraseñas y accesos. Hemos conseguido recrear la funcionalidad básica, pero nunca ha funcionado bien sin ti. Es tuyo para que lo uses o lo elimines. Me quedé mirando aquella diminuta memoria, sintiendo el peso de 2 años de trabajo condensados en algo que podía sostener entre 2 dedos. El sistema que había construido con tanto cuidado, el mismo que se usó como un arma contra mí cuando Tate impidió que otros lo aprendieran. En ese momento, mirando a esos 2 hombres, uno quebrado por sus fallos éticos, el otro humillado por las consecuencias de su arrogancia, comprendí algo profundo sobre la venganza. A veces llega sin que tengas que entregarla tú misma. A veces la mayor venganza es simplemente sobrevivir, prosperar y observar cómo otros enfrentan el desastre que ellos mismos crearon. Cerré la carpeta y me levanté. Revisaré sus propuestas. Y les responderé en el transcurso de la semana. Mi tarifa será el triple de su oferta inicial, pagada por adelantado. Mi equipo necesitará acceso total y transparencia absoluta. Gregory asintió de inmediato. De acuerdo. Y una condición más. Miré directamente a Tate. Tú personalmente completarás cada uno de los módulos de formación que yo asigne. No importa cuán básicos o tediosos sean, aprenderás cada aspecto de la gestión de proyectos adecuada, prácticas de entrega éticas y cumplimiento normativo. Te convertirás en el mayor experto de la empresa en hacer las cosas bien. El color abandonó el rostro de Tate, pero asintió. Sí, lo entiendo, entonces quizá tengamos algo de qué hablar. Recogí mis pertenencias y caminé hacia la puerta, deteniéndome con la mano en el picaporte. Ah, y Gregory, el cheque no es necesario. Ver a tu hijo aprender el valor de la integridad será un regalo suficiente. Los dejé sentados allí, el cheque intacto sobre la mesa, y salí. The Crescent Design Studio con la cabeza en alto. Pero esta no era la conclusión de mi historia. Era donde comenzaba la verdadera transformación. Esa noche, mientras Karen y yo comentábamos la reunión durante la cena, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El competidor de Crescent, la firma que había asumido el proyecto de revitalización del centro, estaba bajo investigación por soborno. Supuestamente habían pagado a funcionarios para acelerar aprobaciones a pesar de fallas graves en el diseño. ¿Sabías de esto? Le pregunté a Karen. Él negó con la cabeza. La investigación se abrió hoy. La maneja el Estado, no la ciudad. Me quedé mirando el teléfono, con la mente acelerada. Si el competidor de Crescent caía, el proyecto del centro volvería a quedar en suspenso. Millones en fondos de desarrollo quedarían congelados. Los trabajadores perderían sus empleos. Y la revitalización comunitaria que todos habían prometido durante años se detendría una vez más. Tal vez por eso Gregory te contactó ahora, sugirió Karen. Debió saber que esto venía. Se está posicionando para que Crescent recupera el proyecto. La revelación me golpeó como un rayo. No me estaban ofreciendo un trabajo de consultoría por respeto o arrepentimiento. Me estaban cortejando porque Gregory necesitaba mis sistemas y mi experiencia para aprovechar la oportunidad. Cuando su competidor fracasara. Me sentí utilizada de nuevo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Karen, al ver la tormenta formarse en mi expresión. Empujé el plato a un lado, sin apetito. Voy a dormirlo. Esto requiere pensar con cuidado, pero el sueño me eludió esa noche. Me revolví en la cama, repasando la reunión una y otra vez. ¿Era genuino el arrepentimiento de Tate o solo otra actuación?
¿Estaba Gregory realmente comprometido con una reforma ética o simplemente desesperado por salvar su legado? Y lo más importante, ¿qué quería yo que fuera mi papel en todo lo que pasara después? Por la mañana tuve mi respuesta. Llamé a Gregory a las 7 de la mañana, he reconsiderado tu oferta, le dije. No estoy interesada en ser consultora para Crescent, el peso de su silencio era palpable. Lo entiendo, respondió al fin. Sin embargo, continue. Sí. Estoy interesada en otra cosa. Una sociedad. Una sociedad, su voz se alzó con sorpresa. Mi empresa supervisa toda la gestión de proyectos y el cumplimiento normativo. Crescent maneja el diseño y la construcción. Operamos como entidades separadas, pero nos presentamos como socios ante los clientes. De esa manera mantengo mi independencia mientras garantizo que se cumplan los estándares éticos. Eso es bastante inusual, dijo Gregory despacio. También lo fue despedir a alguien el día de su boda, contraataqué. No me interesa regresar a una empresa donde podrían socavarme de nuevo, pero sí me interesa ver ese proyecto del centro terminado correctamente. La comunidad. Lo merece, hubo una larga pausa. Y Tate, ¿dónde encaja el ENES? Cada noche, lo evaluaban sobre el material. Si fallaba, repetía el módulo al día siguiente. Para mi sorpresa, nunca se quejó. Completaba cada tarea con meticulosidad, hacía preguntas profundas y poco a poco comenzó a mostrar una comprensión genuina de por qué existían los protocolos. 3 meses después de iniciada nuestra asociación, llegué temprano al sitio de construcción para una inspección y encontré a Tate ya allí, verificando metódicamente las especificaciones del vaciado de concreto contra los planos aprobados. No tienes que verificar esto personalmente, le dije. Para eso están los ingenieros de obra. Se irguió, con la tabla en la mano. Lo sé, pero necesito entender cada aspecto desde el principio. Es la única manera de aprender de verdad. Lo observé, buscando señales del joven arrogante que me había despedido por mensaje de texto. En su lugar vi a alguien distinto, alguien marcado por el fracaso y que de verdad se esforzaba por reconstruirse. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté de pronto. ¿Por qué despedirme el día de mi boda específicamente? Tate se estremeció, pero sostuvo mi mirada. Porque sabía que tenías razón en todo. Los programas de capacitación, las preocupaciones de seguridad, la necesidad de mejor documentación, y no podía soportarlo. No podía soportar que hubieras creado algo tan esencial que hasta mi padre te respetaba más a ti que a mí. ¿Así? Que intentaste herirme en mi momento más vulnerable. Asintió, la vergüenza evidente en su postura. Pensé que me sentiría poderoso. En cambio, vi cómo todo colapsaba. El sistema que nadie podía manejar, los proyectos que nadie podía rastrear. El rostro de mi padre cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Trago saliva. Destruí en un instante lo que pudo haber sido la mejor mentoría que jamás habría tenido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire matutino entre nosotros. Inesperadamente genuinas. No puedes deshacer el pasado, dije al fin. Pero tienes razón en algo. Habría sido una buena mentora. Todavía podría serlo, si te lo ganas. Un destello de esperanza cruzó su rostro. ¿Cómo? Convirtiéndote en el tipo de profesional que pone la seguridad y la integridad por encima del ego. Aprendiendo cada aspecto de este negocio. Como corresponde. Admitiendo cuando no sabes algo en lugar de esconderlo. Puedo hacerlo, dijo con determinación serena. Lo haré. Asentí. Entonces empecemos con estas especificaciones de vaciado. Muéstrame lo que encontraste. Durante la siguiente hora lo guié en los procedimientos adecuados de verificación, explicando la lógica más allá de las reglas. Absorbía todo con interés genuino, formulando preguntas inteligentes que revelaban una mente capaz de mucho. Más de lo que le había atribuido. Al terminar, mientras otros comenzaban a llegar para la jornada, Tate vaciló y luego preguntó, ¿crees que algún día me perdonarás de verdad? Consideré la pregunta con cuidado. El perdón no es algo que se te deba. Es algo que quizás se desarrolle con el tiempo a través de acciones constantes, no de disculpas. Muéstrame quién te estás convirtiendo, no quién te arrepientes de haber sido. Él asintió, aceptando el desafío sin protestar. Durante los meses siguientes, el proyecto del centro avanzó antes de lo programado. Nuestro modelo de asociación recibió atención nacional, con otros municipios mostrando interés en arreglos similares. Mi firma de consultoría creció a 15 empleados mientras Crescent poco a poco reconstruía su reputación bajo la nueva estructura. Gregory, fiel a su palabra, mantuvo a Tate en un camino estricto de aprendizaje.
El joven que una vez había saboteado las sesiones de capacitación ahora las organizaba él mismo, asegurándose de que cada miembro del equipo entendiera no solo el cómo, sino también el porqué de los procedimientos correctos. 6 meses después del inicio del proyecto, recibí una visita inesperada en mi oficina de parte de Raina, mi ex asistente en Crescent. Ella se había quedado cuando yo me fui. Y ahora trabajaba directamente con Gregory. Quiere ascender a Tate, me dijo sin rodeos, a asistente de jefe de proyectos. Levant una ceja. ¿Y te envió a probar mi reacción? Sonrió. Me envió a buscar tu evaluación honesta. Tate ha completado todos los módulos de formación con calificaciones perfectas. Sus reportes de obra son ejemplares. El equipo realmente lo respeta ahora. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Raina siempre había sido perspicaz con las personas. Creo que ha cambiado de verdad. Y pienso que darle responsabilidad podría consolidar ese cambio. Mi recostan. La silla, reflexionando. Dile a Gregory que apoyaré el ascenso con una condición. Tate debe encargarse él solo de la próxima presentación comunitaria. Veamos cómo se desempeña al representar el proyecto ante la gente a la que realmente afecta. La presentación comunitaria quedó programada para la semana siguiente, un hito crítico en el que actualizaríamos a los vecinos sobre el progreso de la construcción, el cronograma y cómo sus aportes habían moldeado las modificaciones de diseño. Era una situación de alta presión con la posibilidad de preguntas hostiles de residentes que ya habían visto promesas rotas en el pasado. Asistí de incógnito, sentándome en la última fila del centro comunitario. Tate llegó temprano, montando las exhibiciones y saludando personalmente a las personas que iban entrando. Cuando subió al podio, noté algo sorprendente. Estaba nervioso. El viejo Tate habría ocultado la inseguridad con arrogancia. Esta versión la reconocía directamente. Buenas noches a todos. Soy Tate Lawson, coordinador asistente de proyectos. Algunos quizá recuerden cuando este proyecto se detuvo el año pasado. Ese fracaso fue en parte por mis errores, por atajos que tomé. Comprometí la seguridad y traicioné su confianza. Un murmullo recorrió la sala. Ese nivel de franqueza era inesperado. Hoy estoy aquí no solo para darles una actualización sobre nuestro progreso, sino para asegurarles que cada aspecto de este proyecto ahora pasa por una triple verificación. Nuestra asociación con Precision Protocol Consulting significa que nada llega a la construcción sin una rigurosa revisión de seguridad y cumplimiento normativo. Procedió a presentar los planos actualizados, destacando las áreas donde la retroalimentación de la comunidad había influido directamente en los cambios de diseño. Cuando surgieron preguntas difíciles, respondió con honestidad, incluso varias veces diciendo, no lo sé, pero lo averiguaré y me pondré en contacto con usted personalmente. Al final, el escepticismo inicial se transformó en un optimismo cauteloso. Los residentes se le acercaron después con preguntas adicionales, que él respondió con paciencia y transparencia. Me escabullí antes de que pudiera verme, pero ya había visto lo suficiente. Al día siguiente llamé a Gregory. Escuché que a Tate le fue bien ayer, dijo de inmediato. Así fue. Estuve allí. ¿Y tu veredicto? Hice una pausa, sabiendo que mis próximas palabras impactarían significativamente el futuro de Tate. Apoyo el ascenso. Se lo ha ganado. El alivio de Gregory fue audible. Gracias, Waverly. Tu respaldo lo significa todo. Solo recuerda. La confianza se reconstruye en pequeños momentos de integridad, repetidos de manera constante con el tiempo. Una buena presentación no borra el pasado. Lo entiendo. Todos lo entendemos. Al colgar, me quedé de pie en la ventana de mi oficina mirando el horizonte del centro, donde nuestro proyecto iba tomando forma poco a poco. Las grúas se mecían contra el cielo azul. Los trabajadores se movían con propósito por el sitio. Y la comunidad había empezado a creer de nuevo en la promesa de la revitalización. Esto no era la venganza que había imaginado inicialmente cuando regresé de mi luna de miel a 212 llamadas perdidas. Era algo más complejo, más matizado. Una reconstrucción más que una destrucción. No había arruinado a Tate ni a Gregory. Había ayudado a crear un marco donde podían convertirse en mejores versiones de sí mismos, mientras aseguraba mi propia posición de fuerza. Y al hacerlo, había construido algo mucho más valioso que un sistema que solo yo podía comprender. Había construido un modelo de responsabilidad que tal vez perdurara más allá de un solo proyecto o una sola persona.
Esa noche, mientras Karen y yo caminábamos frente al sitio de construcción rumbo a cenar, nos detuvimos a observar cómo el atardecer se reflejaba en las estructuras parcialmente terminadas. ¿Estás feliz con cómo resultó todo?, preguntó, apretando mi mano. Consideré la pregunta con cuidado. Estoy satisfecha. No porque ellos sufrieran, sino porque ocurrió un cambio real. La empresa es más segura. Los edificios son más sólidos. La comunidad se beneficiará. Y Tate. Busqué la palabra correcta. Tate se está convirtiendo en alguien que su puesto merece. Si esa redención continúa depende de él. Karen asintió pensativo. Sabes, cuando te mostré aquel mensaje de texto el día de nuestra boda, nunca imaginé este desenlace. Pensé que querrías tierra arrasada. Tal vez lo hubiera querido, si tú no me hubieras mostrado otro camino. Me recosté en su hombro. Me enseñaste que a veces la mejor venganza no se trata de destrucción. A veces se trata de reconstrucción. Pero en tus propios términos, no en los de ellos. Él besó la parte superior de mi cabeza. Hablando de reconstrucción, las renovaciones de la casa por fin terminaron. Deberíamos invitar a Gregory y a Tate a cenar para celebrarlo. Reí ante la sugerencia. No exageremos. El respeto profesional es una cosa. La amistad es algo muy distinto. Justo, concedió él con una sonrisa. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Ese se había convertido en mi mantra durante todo este recorrido. Desde el momento en que recibí aquel mensaje de texto el día de mi boda hasta la sociedad que surgió de las cenizas de mi despido, cada paso me había llevado no solo a sobrevivir, sino a un triunfo genuino. El proyecto del centro se completaría por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Mi firma de consultoría seguiría creciendo, y yo sería recordada para siempre como la mujer que convirtió un despido el día de su boda en un modelo de negocio que cambió la industria. Mientras Karen y yo continuábamos nuestro paseo vespertino, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Tate. Gracias por tu apoyo en la promoción. No te defraudaré. Se lo mostré a Karen, que alzó una ceja. ¿Vas a responder? Lo pensé. Un instante y luego escribí, asegúrate de no hacerlo. Algunos regalos no pueden devolverse. Al presionar enviar, me di cuenta de que ese mensaje había llegado exactamente un año después del regalo que él me había dado el día de mi boda. La simetría no pasó desapercibida para mí, ni sospechaba que para él. Algunos dirían que debería haber aplastado a Tate por completo cuando tuve la oportunidad. Que debería haber destruido la empresa de Gregory pieza por pieza en lugar de ayudar a reconstruirla. Que mi venganza no fue lo bastante vengativa. Pero esas personas estarían perdiendo el punto. El verdadero poder no consiste en destruir. Consiste en tener la capacidad de hacerlo y elegir un camino distinto. Consiste en remodelar la realidad de acuerdo con tu visión. No simplemente reaccionar a la crueldad de alguien más. Al final, no solo logré desquitarme. Salí adelante. Y lo hice no rebajándome al nivel de Tate, sino elevándome tan por encima que él pasaría años escalando para llegar a donde yo ahora estaba. Si te has quedado conmigo hasta el final de esta historia, quizá te preguntes si tú podrías mostrar la misma contención en mi lugar. ¿Podrías convertir la traición en oportunidad? ¿Podrías transformar la venganza en reforma? No es un camino fácil, pero a veces las victorias más satisfactorias no tienen que ver con lo que destruyes, sino con lo que construyes a partir de las cenizas de lo que intentó destruirte. Si esta historia resonó contigo, por favor tómate un momento para dar like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez transformaste una traición profesional en un triunfo inesperado? Me encantaría escuchar cómo convertiste tus propios reveses en peldaños hacia adelante. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi próxima historia sobre cómo navegar el complicado paisaje de la carrera, las relaciones y la dulce satisfacción del éxito en tus propios términos.